Bueno, pues buenos días a todas, a todos. Y gracias por la invitación de la Cátedra Libre Marcelo Quiroga. Me da mucho gusto no solo participar en este espacio de reflexión colectiva, sino compartir este espacio con alguien que admiro mucho, que es Alberto Acosta y su trabajo, y que seguramente podemos dialogar mucho sobre no solo sobre la crisis del capitalismo, sino también sobre las alternativas y las salidas posibles que alcanzamos a ver, todas ellas limitadas, fragmentarias, pero que anuncian el germen de otras formas de vida, de otras formas de reproducción social, más allá de la lógica del mercado y más allá, por supuesto, de la lógica, digamos, devastadora, que socava las dos fuentes de la riqueza, como plantea Marx, el trabajo y la naturaleza misma. Déjenme plantear simplemente para iniciar una idea central que la lógica de expansión del capitalismo ha generado hoy la crisis civilizatoria que tenemos, una lógica que está arrasando por la forma de apropiación de la naturaleza en todo el planeta bajo un despliegue del capital que no solo se expande, sino que se intensifica y que se apropia de la naturaleza, no solo despoja, sino que rehace la naturaleza al modo del capital. Por eso aparecen formas digamos, mórbidas, perversas de cómo intervenir la naturaleza. Se les convierte, como se ha dicho, en desiertos verdes. Lo que parecen ser bosques son en realidad monocultivos que deterioran la biodiversidad y que agotan los mantos acuíferos. Lo que se presenta en realidad como tecnologías de agricultura sostenible son formas de agotamiento de la tierra y de destrucción también de otras especies a partir de los graves pesticidas y de la industria de los agrotóxicos. Lo que podemos entender como gran tecnología de la construcción en realidad es la mayor cantidad de movilidad de materiales en todo el mundo que hoy han convertido al capitalismo y a la lógica del mercado en el principal agente geomorfológico, es decir, estamos cambiando los ciclos hidrológicos de la Tierra, estamos cambiando los ciclos biogeoquímicos a niveles que hoy están considerados como inaceptables e intolerables para la reproducción de la vida y la reproducción de la vida no solo humana, sino también la no humana. En ese sentido, podemos empezar a pensar la necesidad efectivamente no solo de una política o una perspectiva postcapitalista, sino la urgencia de conocer y reconocer los saberes que hay instalados en muchísimas prácticas sociales, es decir, no pensar solo en prácticas imaginarias que podrían sustituir a estas formas productivas y a estas formas destructivas del capitalismo, sino a vincularnos directamente con las formas ya existentes, conocer su lógica, conocer también las formas de interacción con la naturaleza y las formas de reproducir la vida que no estén ancladas a la lógica del mercado. Y en ese sentido ya hay varios procesos que no, me gustaría simplemente compartir con ustedes muy brevemente para que podamos intercambiar también en un diálogo abierto, pero simplemente enunciarlas y señalarlas de manera panorámica, porque cuando las vemos nos aparece otro mundo que está dentro de este, subordinado a este, y que también nos dan alguna ventana hacia las alternativas, alguna ventana hacia el mañana, pensando que ningún, como decía Raymond Williams, ningún sistema social puede abarcar toda la totalidad de las prácticas y de la imaginación humana. Hay otros mundos en los intersticios del capitalismo que ya existen y que podemos aprender de ellos y quizá expandirlos como formas alternativas de vida y reproducción social, no ligados a la lógica de la máxima ganancia, la acumulación, que es el origen, por supuesto, de la catástrofe ambiental y también, por supuesto, de la explotación de los hombres y las mujeres por el capital. Déjenme entonces compartir por un momento muy brevemente, solo para ilustrar esta secuencia de prácticas que menciono, que están basadas básicamente en otras formas de reproducción social. Denme un segundo para que lo puedan ver en pantalla completa ahora, pero básicamente quisiera instalar algunas ideas de ciertas lógicas que podemos encontrar ya presentes, sobre todo en los pueblos y curiosamente en lo que consideramos a veces son
los más pobres y que consideramos el desarrollo o subdesarrolladas en un lenguaje todavía viejo, pero que en realidad hay prácticas que nos pueden alumbrar sobre las alternativas. Lo primero es pensar la enorme cantidad de personas, de campesinos, son 1.600 millones de campesinos que todavía cultivan por su cuenta, no ligadas a la gran industria, a las grandes corporaciones, que son economías de subsistencia, economías digamos, de pequeña escala, que pueden vender en el mercado, pero que se detienen por no contar efectivamente con es una agricultura más pensada intensiva en trabajo que en capital, y sobre todo para subsistir más que para acumular. Esta perspectiva debe ir cambiando nuestra visión en relación a cómo se produce y para qué se produce. El 90% de las granjas a nivel mundial son de agricultura individual o familiar. Y en ese sentido, algunas de ellas, en un enorme proceso, está transitando también hacia la agricultura orgánica. Los pequeños campesinos están alimentando al mundo en buena medida, ya que las corporaciones alimentan especialmente a las grandes ciudades de una manera insostenible. Pensar en este otro mundo, aunque tiende a ser minoritario porque se ha reducido los campesinos en las últimas décadas, tiene que ver también con los biosaberes y las formas de vincularse con la tierra, las otras especies y en general con la naturaleza no humana, que constituyen un acervo importantísimo para poder sobrevivir. Mencionaré mucho eso porque no tenemos mucho tiempo en esta. Ahí podríamos incluir la pesca artesanal, que está siendo asediada por la gran pesca industrial, que hoy empieza a ser más conocido, de cómo el capital está de alguna manera apropiándose de los mares de una manera insostenible. Pero la pesca artesanal tiene también algunas características que mencionaré muy brevemente en los siguientes momentos. También hay que mencionar la aparición desde hace décadas de una economía popular. Hay 827 millones de personas que viven en los barrios urbanos marginales. Generalmente solemos pensar estos barrios solo como hacinamiento lleno de violencia y de competencia entre los pobres y de una gran cantidad de clasismos y etnoclasismos para segregar a esta población, pero hay que considerar que estos barrios, muchos de ellos han sido autoconstruidos. En la Ciudad de México hasta el 70% de las viviendas, en una ciudad muy grande, de cerca de 10 millones de personas o de 22 millones con su zona conurbada, ha sido construida directamente por las manos de quien habita esas casas. Esto implica movilizar la potencia familiar e interfamiliar en ocasiones con proyectos o con procesos de participación popular generalizada, no solo familiar, que permiten reconstruir la vivienda y la habitación donde se les ha dejado a veces en los márgenes, pero estas formas de cooperación también pueden ser estudiadas. Aquí tenemos algunas experiencias como la cooperativa Capatzingo, que son verdaderas comunidades urbanas de reproducción. Generalmente solemos pensar a la comunidad solo como la comunidad rural, pero la forma de articular la cooperación interfamiliar con reglas, con formas de ir ampliando la reproducción de la vida, el trabajo de cuidados, la seguridad, por supuesto la educación y la salud, hablan de estas experiencias que pues, se condensan en la cooperativa Capatzingo y una serie de asentamientos en Ciudad de México que tienen hoy una forma de vida comunal, autorregulada, basada precisamente en la autoorganización, que permite pensar en otras formas de gestión, no solo de los recursos, sino en general de la vida en las ciudades. Por otro lado, quizá en donde me quiero concentrar, y tengo solo unos cuantos minutos más, es precisamente en aprender de la gestión de los bienes comunes naturales. En muchas comunidades es poco conocido hasta que, curiosamente, desde una visión muy institucionalista, la premio Nobel de Economía Elinor Ostrom estudia otra forma de regulación que no es estatal y que no es la del mercado. Digamos, lo así, aunque quizá no sé si ella estaría de acuerdo, pueden ser formas de gestión autorregulada. Pero la autorregulación no implica solamente reglas o participación de las comunidades, sino una forma de interacción muy importante para comprender los ecosistemas locales y las formas de regeneración. ¿Qué significa la gestión de los bienes comunes naturales? Pongo 3 ejemplos muy rápidos para pensar estas alternativas.
Aruna Agrawal ha estudiado los 3.000 consejos comunitarios que regulan los bosques en India. Esto significa un proceso de descentralización de la toma de decisiones en el Estado para que las comunidades directamente con sus saberes sobre las regiones tomen decisiones hacia cuánto se produce y cómo se pueden, digamos, intervenir los bienes comunes naturales, explotarlos con ciertos límites. ¿Por qué menciono este ejemplo? Porque la importancia es que no sea la oferta y la demanda, las relaciones de mercado, las que deciden cuánto se explotan los recursos y bienes comunes naturales, sino que es la gente autorregulada, la gente autoorganizada, la que dice hasta aquí, poniendo reglas que permiten limitar la producción y la explotación a escalas donde los ecosistemas puedan mantener sus ritmos y sistemas de renovación y de regeneración. Otro ejemplo, por supuesto, es el que tienen en la imagen, que es la Coordinadora de Pueblos en Defensa del Agua, COPUDA, aquí en México, en Oaxaca, donde en un área donde se estaba agotando el agua y que pues sin agua los productores campesinos simplemente no pueden vivir y empezó a provocar la migración hacia Estados Unidos, las comunidades decidieron organizarse y para ellos les llaman curiosamente, sembradores de agua, porque en una región donde escaseaba y donde el agua estaba ya muy abajo en los pozos para sacar, para producir, empezaron a inyectarle agua a los mantos acuíferos, es decir, con una serie de obras con trabajo comunitario, es decir, trabajo donado, trabajo no asalariado, las comunidades empezaron a construir pozos, ollas, canaletas que llevaban directamente del agua de lluvia para captarla e inyectarla en los pozos. Es una experiencia exitosa donde se ha regenerado y recargado los mantos acuíferos, pero también un sistema de intercomunitario para poner reglas de cómo se explota el agua, cuánta agua se puede sacar, cuáles son las mejores formas de producción para evitar un consumo exacerbado de agua, en fin, un sistema de regulación, un sistema de agua. Y por último mencionaría, por supuesto, la experiencia de los ERIs. Es una experiencia muy pequeña, pero he ido efectivamente de experiencias masivas como la de la India y sus 3.000 consejos comunales a una experiencia de una treintena de comunidades en Oaxaca con este sistema de agua o los sembradores de agua y la de algunas pequeñas comunidades con ecosistemas mucho más frágiles, que es el caso del pueblo Comcac, que está en el norte de México y que tiene un sistema autorregulado para pescar el callo de hacha, que es una especie de molusco y que necesita de cierta estabilidad ecosistémica, es muy frágil esos ecosistemas. El pueblo Comcac, que a veces se le conoce como pueblo Seri, pero ellos prefieren autodenominarse Comcac, tiene todo un sistema de reglas de autorregulación para ver quién puede acceder a la zona de pesca, identificar las especies que se pueden pescar o no, ir rotando en ciertas zonas para evitar la sobreexplotación y también una serie de sanciones y de reglas que permiten que la extracción del molusco sea sostenible, respetando, por supuesto, los tiempos de renovación, de regeneración de la propia especie en el ecosistema. Y algo muy importante, también tienen reglas de cómo no explotar afectando a otras especies que también están en la zona, incluso otras especies marinas, algas, etcétera. ¿Por qué menciono estas tres? Porque nos dan la pauta para pensar que la autorregulación es otra forma, y con eso casi concluyo, basada en la gente misma para adecuarse a los tiempos de los propios ecosistemas. Sin embargo, por supuesto, una forma más de experiencias alternativas son los autogobiernos, que están más allá también de los bienes comunes naturales y que permiten de alguna manera en muchos pueblos indígenas, especialmente la experiencia zapatista, pero podríamos mencionar, por supuesto, la experiencia del Kurdistán con los poderes locales confederados, con otras formas de regulación social que van más allá de los bienes comunes naturales, pero que permiten los autogobiernos. La experiencia, por supuesto, del EZLN es emblemática y acá tenemos, y con eso concluyo, otras experiencias como la de Cherán, una comunidad de 20,000 personas que ha logrado
autogobernarse con 4 asambleas barriales que forman un consejo que tiene que responder al mandato de estas asambleas. Me parece que son alternativas que nos permiten ver otras formas de organización social que reproducen la vida y que tienen otro modo de relación con el mundo no humano y que nos llenan de perspectivas para pensar, no como modelos para replicar, no como fórmulas para simplemente copiar, sino para emular algunos de sus principios que están basados en la autorregulación, el autogobierno, los ecosistemas locales, los biosaberes culturales enlazados a la propia naturaleza. Este es el primer, digamos, panorama que quería mostrar para empezar también nuestro intercambio. Muchas gracias. Bueno, empiezo expresando mi enorme satisfacción por poder participar en este espacio organizado por la Cátedra Libre Marcelo Quiroga Santa Cruz. Un recuerdo siempre a ese gran luchador por los derechos humanos, gran luchador por los derechos de la vida misma. Y en esta ocasión, con una doble satisfacción, poder compartir con César algunas reflexiones. También he leído mucho de César, conozco a César por sus escritos, por sus posiciones, por su compromiso. En ese sentido, creo que César ya nos abrió la puerta al debate, cuando nos dice que no hay que buscar respuestas simplemente en los libros de texto, respuestas en las políticas gubernamentales, sino tenemos que comenzar a reorganizar la vida desde lo comunitario urbano y comunitario rural, reconociendo que existen dentro de esas comunidades una multiplicidad de acciones y de propuestas prácticas que tenemos nosotros que conocer, potenciar y no copiar, por supuesto, porque no hay recetas, no hay modelos indiscutibles. Lo que hay son formas de vida que dan de una y otra manera una suerte de respuesta concreta a las duras condiciones que atraviesan millones de personas a lo largo y ancho del planeta. César nos dijo algo que a mí me quedó sonando en los oídos, el hecho de que existen esas opciones, y mencionó algunos ejemplos y planteó unos ejemplos concretos del tema de la agricultura, de la pesca artesanal, el tema de la vivienda urbana, el tema de cómo se organizan las comunidades para controlar los bienes comunes. Y eso me remite a la idea profunda del pluriverso, como dicen los zapatistas. Un mundo donde quepan muchos mundos, pero todos aquellos mundos, diría yo adicionalmente, garantizando la vida digna de seres humanos y seres no humanos. En realidad, ese pluriverso ya se le escucha caminar, ya se le escucha respirar, ya está en marcha en diversas partes del planeta. César nos presentó una lámina con unos ejemplos muy poderosos y concretos. A mí me parece fundamental reconocer que eso se podría multiplicar. Y de hecho, con unos amigos y una amiga, impulsamos un libro que se llama Pluriverso, Diccionario del Postdesarrollo, en donde hicimos un ejercicio para cuestionar el desarrollo con visiones propuestas de hombres y mujeres de todos los continentes, una parte inicial muy vigorosa. Luego denunciamos las falsas alternativas y planteamos una lectura muy preliminar de esas opciones que existen. Son más de 80 propuestos, es un texto escrito por 120 personas, mujeres y hombres, como digo, de todos los continentes, en los cuales recogemos los elementos básicos de lo que está en marcha. El mismo Carlos Marx, a quien mencionó rápidamente César, nos decía que del sistema capitalista vamos a salir arrastrando las taras del capitalismo. No vamos a salir de la noche a la mañana, será un proceso complejo, difícil, donde habrá muchas luchas, muchas contradicciones, de transiciones múltiples. Esto me parece que hay que rescatar. Y en segundo lugar, también el viejo Carlos Marx nos decía que de la civilización capitalista saldremos desde adentro, desde su seno, porque en su seno ya comienzan a germinar otras formas de vida, yo diría otras opciones civilizatorias. Y entonces aquí un par de puntualizaciones para organizar mis ideas. La pospandemia nos abre en una primera instancia una opción cada vez más preocupante. Los gobernantes, las élites dominantes están empeñadas en superar el bache que representó el coronavirus. Y lo que hacen es más de lo mismo, pero en realidad no será más de lo mismo, sino más de lo peor. Más crecimiento económico,
más inversiones extranjeras, más exportaciones, más extractivismo, más flexibilización laboral, más de lo peor. La civilización del capitalismo seguirá ahondando esas características básicas que son vivir de sofocar a los seres humanos y a la naturaleza misma. Y entonces aquí tenemos que preguntarnos cuáles pueden ser visiones estructurales de cambio civilizatorio en clave de transiciones. Sabemos que esta es una crisis generalizada, es una crisis multifacética, interrelacionada y a más de sistémica, tiene claras muestras de debacle civilizatorio. Y esto tiene varios orígenes. Permítanme que haga una suerte de introducción en esta parte un poco más general para ubicar la necesidad de encontrar respuestas concretas. Como dice Enrique Lev, ese pensador mexicano tan respetado y notable, la humanidad o los seres humanos estamos enfrentados a orígenes múltiples de tanta pandemia, que no solo es la del coronavirus, que tiene que ver, por un lado, con un proceso de deshumanización de la humanidad y, por otro lado, con un proceso de desnaturalización de la naturaleza. Podría mencionar muchos casos, simplemente un ejemplo de lo primero, el hecho de que el individualismo a ultranza se ha transformado en una sociedad civil, una sociedad social sumamente compleja, sumamente difícil. Existen ya 2 países ricos donde se han constituido los ministerios de la soledad, en Inglaterra y Japón, no para atender situaciones de pobreza, porque no son pobres en términos económicos, son pobres en relacionamiento humano. Entonces la respuesta, y aquí ya se han mencionado casos concretos, parten desde lo comunitario rural y comunitario en las ciudades. La comunidad como primera respuesta para enfrentar este proceso de deshumanización de la humanidad. Y por otro lado, la desnaturalización de la naturaleza, que continúa aceleradamente. Se cree que los problemas se van a resolver mercantilizando cada vez más la vida, los mercados de carbono, la economía verde o la economía azul o la economía naranja, pónganle los colores que quieran. Se apuesta a la solución tecnológica cuando vemos que la solución tecnológica está ahondando los problemas para salir de la dependencia de los combustibles fósiles, algo con lo cual estoy totalmente de acuerdo. Se abre la puerta a una mayor destrucción de la naturaleza. Entonces vemos una creciente demanda de litio, creciente demanda de cobre. El cobre que ha consumido la humanidad en estos casi 21 años del siglo XXI supera lo que ha consumido la humanidad en toda su historia. Y en ese escenario vemos también la destrucción de las selvas con la demanda de madera de balsa para construir los rotores de energía eólica, que aparentemente son la gran alternativa ecológica para los problemas energéticos y los problemas mundiales. Todo esto entonces está ahondando los extractivismos desbocados, la posibilidad de reeditar lo que han hecho los países, entre comillas, exitosos, no existe. Un ejemplo, una cifra que a mí me viene siempre a la cabeza. China en 3 años, 2011, 2012, 2013, consumió 6.615 millones de toneladas de cemento. Una cifra enorme, que no nos dice nada si no le ponemos en relación con algo. Los Estados Unidos, en todo el siglo XX, consumieron mucho menos que China, 4.500 millones de toneladas. O sea que China ha consumido 1.5 veces todo lo que consumieron los Estados Unidos en el siglo XX. Y el culto a la religión del crecimiento económico permanente desborda los límites biofísicos. Entonces, ¿qué hacer? Ya planteó algunas soluciones, César, muy puntuales que nos grafican amplios campos de reflexión. Una primera cosa que diría yo, hablemos con propiedad de lo que está sucediendo en el planeta. Estamos enfrentando no un cambio climático. Los cambios climáticos han estado presentes a lo largo de toda la historia geológica de la Tierra, incluso las crisis climáticas. Estamos enfrentando un colapso ambiental fraguado por los seres humanos en el marco de lo que se conoce superficialmente como el antropoceno. En realidad es un capitaloceno, que tiene elementos básicos que se explican por el racismo seno, el patriarcado, y por el racismo seno, la colonialidad, y el faloceno, el patriarcado. Yo creo que hay que decir las cosas por sus nombres para no andar confundiendo a la gente y a la sociedad. Y en segundo lugar, entonces, como ya lo dije antes, hay que ir superando aquellas falsas soluciones como las que se derivan de las economías de colores,
que no resuelven los problemas. No se trata de ponerle parches en extremo complejos y difíciles de aceptar, pero que se venden con mucha fuerza. Véase lo que se está proponiendo este rato en la cumbre de Glasgow, que es un fracaso anticipado antes de que lleguen a cualquier acuerdo o cualquier solución. Y entonces, entendamos que los problemas que está este rato desnudando el coronavirus no son problemas nuevos, sino que se agudizan con el coronavirus, están potenciando las desigualdades y muestran con mucho más brutalidad que antes la incertidumbre y la fragilidad del futuro siempre en juego para la mayoría de habitantes del planeta. Entonces, enfrentando este mundo cargado de desigualdades, inequitativo en extremo, plagado de todo tipo de violencias, violencias patriarcales, violencias racistas, violencias sexistas, violencias extractivistas, nosotros tenemos que enfrentar las pandemias del capitalismo. Y entonces ahí la gran tarea es recuperar algunos principios básicos. Ya dijo César, y coincido con él plenamente, desde bases comunitarias y autonómicas antes que estatales o de lógicas de mercado en clave capitalista, habrá que encontrar las respuestas. Yo diría, identifiquemos algunos principios que nos sirven de referencia para ir sintonizando esta multiplicidad de ejemplos, de respuestas prácticas, de experiencias de vida existentes en diversas partes del planeta. Un principio básico para la vida digna es el principio de los cuidados. Y entonces hay mucho que aprender de las propuestas que surgen desde los movimientos feministas. Los movimientos feministas nos dan opciones concretas de cómo cambiar el mundo sin aspirar simplemente a asaltar el poder de algún gobierno. El feminismo en marcha ya está transformando el mundo. Podemos todavía también hablar, y esto me parece fundamental, de la recuperación de todos los principios relacionados a la reciprocidad, a todo lo que tiene que ver con la relacionalidad, esa búsqueda de un mundo de equilibrios entre los seres humanos y de los seres humanos con la naturaleza. Y pienso en lo que nos dicen el buen vivir o vivir bien, el suma causa, el suma camaña, el ñandareco, el teco porá, el Cume Mogén, y esas visiones que son tan propias de nuestro Apiayala o nuestra América, si quieren identificar con un término mestizo, nos remiten a experiencias existentes en diversas partes del planeta. César mencionaba lo de la India, ya podríamos recuperar esa visión del Eshbarash, la agricultura ecológica radical en clave de democracia comunitaria. Podríamos remitirnos al Ubuntu. Yo soy porque tú eres, y tú eres porque yo soy, y tú y yo somos una visión de otra forma de entender la vida, que incorpora también a la madre tierra, a la naturaleza. Y podemos avanzar a otras lecturas, como la de los zapatistas, como la de que planteaba inclusive un pensador austríaco, un cura, la convivencialidad como elemento de otra forma de encontrar el mundo, o el Kyosei en Japón. Entonces, la gran tarea es cómo podemos nosotros ir sintonizándonos con esas opciones concretas existentes en diversas partes del planeta, propiciando vidas mancomunadas en espacios comunes, en espacios plurales y diversos, buscando igualdad y justicia, con horizontes construidos colectivamente, y esto me parece fundamental, sin recetas, sin modelos, ir construyendo con horizontes colectivos que resistan toda forma de autoritarismo, toda forma de violencia, y que simultáneamente vayan construyendo todas las alternativas posibles. Sin lugar a dudas, esto es una tarea muy complicada. Yo quisiera dar un paso más a lo que señaló César y acabo de mencionar, recuperando lo comunitario y lo autonómico, la interdependencia, que es base para comenzar a caminar sin esperar a que las respuestas vengan de la vida. Sin embargo, a pesar de todo lo que he hecho y mi énfasis en lo comunitario, es necesario también discutir, conocer las posibilidades de alternativas nacionales. Y por qué no también las posibilidades de alternativas globales. Insisto, no hay que esperar a que los gobernantes cambien de actitud y comiencen a preocuparse de esos problemas. Tampoco podemos esperar a cambiar de gobernantes, que sería fundamental. Sin embargo, la discusión de lo nacional y la discusión de lo global, pensado desde lo comunitario, barrial o rural, nos abre la puerta a una multiplicidad de potencialidades y de posibilidades. Lo que yo quisiera aquí entonces es anotar
la importancia de sintonizarnos con algunos eslogans que comienzan a configurar los escenarios alternativos, la visión del postdesarrollo y la visión del postextractivismo, que nos dicen lo que no queremos, pero no sintetizan lo que queremos, que hay que darle vida, porque decir postdesarrollo es simplemente decir no al desarrollo, no a la visión del progreso que fue impuesta desde afuera, desde una posición eurocéntrica, sino que hay que darle contenidos en plural. Y ahí hablaría no solo de buen vivir, sino de buenos convivires. Buenos convivires que garantice la vida digna de los individuos consigo mismo, de los individuos en sus comunidades, de comunidades entre sí y de individuos y de comunidades con la naturaleza. Luego tenemos que comenzar a discutir sobre cómo nos liberamos de la religión del crecimiento económico permanente. El decrecimiento es una opción indispensable. No quiere decir que cuando hablamos de decrecimiento vamos a tolerar que quienes se han enriquecido a costa de la destrucción de la naturaleza y de la destrucción de las comunidades van a mantener sus niveles y sus estatus de opulencia. No, de ninguna manera. Hay que replantearnos la economía y hay que replantearnos las posibilidades de la transición energética en clave de pluriverso. Ver todas las opciones posibles para ir reconstruyendo las lógicas de vida misma y reencontrarnos con la madre tierra. Quisiera concluir, el tiempo es sumamente corto, me parece que tenemos que comenzar a plantearnos el tema desde ciertas visiones que nos abrirían la puerta a otras lógicas, a otras posibilidades de discusión. Recuperar en su esencia, en su profundidad, no simplemente como un marco jurídico al cual nosotros nos adherimos de una manera crítica, sino como herramienta emancipadora, recuperar los derechos humanos y recuperar simultáneamente los derechos de la naturaleza. No se oponen, se complementan, se potencian. Entendamos que la madre tierra es la que en realidad nos da derechos. Nosotros no le damos derechos a la madre tierra. El derecho a la existencia surge de la madre tierra, que para los pueblos originarios no es una metáfora, es una realidad. Y eso en términos concretos me parece que es clave y fundamental. Hay que construir desde lo comunitario, sin descuidar los debates nacionales y globales, una vivencia social, comunitaria, de justicia social y de justicia ecológica que van de la mano. Si solo nos preocupamos de lo ecológico, de la naturaleza, y yo defiendo ardorosamente los derechos de la naturaleza, haríamos un simple ejercicio de jardinería. No puede haber justicia ecológica sin justicia social. Y eso se aprende también de esas múltiples opciones de vida, algunas de las cuales fueron muy bien sintetizadas por César. El gran reto que tenemos entre manos es profundizar un ejercicio de radicalización permanente de la democracia, que empiece en nuestros hogares y que tiene que englobar toda la vida en donde estamos envueltos los seres humanos, recuperando, por supuesto, la democracia de la tierra, que en esencia es la base de cualquier democracia. Bueno, primero responder, me parece que lo que plantea el profesor Alberto es esencialmente no solo maravilloso, sino plantear esta perspectiva global en la cual estoy totalmente de acuerdo. Creo que es importante, que no me alcanzó el tiempo, precisamente hablar de lo que planteaba el profesor Acosta, que es la comunidad mínima organizativa de relación con el mundo no humano, de autorregulación, pero para formar no necesariamente es la comunidad aislada, es muy frágil, es muy pequeña para resistir también los grandes poderes del capital, hay que decirlo. Y que entonces esta conjunción del comunitario entre trabajo, deber y autoridad, en el capitalismo el trabajo está por otro lado que la autoridad, ¿no? Y están escindidos de la naturaleza misma, y esto es también lo que provoca el desastre que vivimos. Puede formar bioregiones, puede formar articulaciones federadas. Los zapatistas y el Kurdistán nos muestran efectivamente que es necesario que las formas de gestión local más básicas estén organizadas más allá de la comunidad. Si no, no es posible de alguna manera no solo enfrentar, sino también reproducir la vida de manera generalizada. Ese sería un primer punto de lo que se me ocurre también dialogando con lo que ha planteado. Por el otro lado, me parece que es importante de alguna manera pensar que, aunque estamos pensando en las alternativas, en la salida del capitalismo siguen funcionando estas grandes industrias depredadoras
Es decir, no basta con hacerlo nuestro, ¿no? Hacer nuestros mundos reproducibles, y es necesario detener, bloquear, boicotear e incluso descarrilar varias de las formas depredadoras de la naturaleza, porque, pues, digamos, extinguen las condiciones para reproducir la vida. Yo diría que hay una tarea enorme, efectivamente, en detener la industria extractiva, en detener la industria automotriz, la industria del plástico que está relacionada con la industria alimentaria, el fast fashion, la industria del vestido, que es muy contaminante, a la vez que vamos sustituyendo muchas de las formas de producción con formas de gestión colectiva de la naturaleza, o en la naturaleza, mejor dicho, y en ese sentido también de formas efectivamente de democracia radical de base, pero que tienen expresiones cada vez más avanzadas como las juntas de buen gobierno zapatistas. Por último, decir que en esta primera devolución, que me parece fundamental efectivamente pensar cómo vamos a obligar, ahí sí, literalmente a obligar, tanto a las corporaciones como a los gobiernos a detener este camino hacia el abismo. Y en ese sentido nos surge efectivamente, es una política muy complicada, porque con una mano tenemos que construir, fortalecer, visibilizar y ampliar estos nuevos mundos, pero con la otra resistir, obligar, presionar y detener y efectivamente cambiar ahí donde se puede y donde sea viable a los gobernantes para que no sean de alguna manera cómplices con esta lógica de exterminio del capital. Entonces, creo que políticamente es algo muy complicado, pero que están dadas las alternativas, o al menos los principios también, como planteaba el profesor Acosta, tanto de prácticamente como conceptualmente, para pensar esos otros mundos. Es decir, que mi mensaje en esta primera intervención, esta primera devolución, sería que no desesperemos frente a lo que estamos viviendo. Pues esencialmente en Glasgow hemos visto la catástrofe de los presidentes de las viejas hegemonías dormidos, el discurso del capitalismo verde, la lógica de simplemente ampliar el mercado para solucionar lo que el mercado descompuso. Es decir, no van a salir de ahí las alternativas. De hecho, los discursos de los jóvenes en las calles era ese: no va a venir de arriba la solución. Pero no podemos desesperar. Y ahí hay múltiples experiencias, tanto prácticas como conceptuales y teóricas, que nos permiten abrir un espacio de esperanza y de radicalidad de la transformación para la salida del capitalismo. César, tú has planteado algunos elementos que son fundamentales. ¿Ya? ¿Cómo construimos esas bioregiones? ¿O cómo construimos redes de acción mancomunada, comunitaria, interdependiente? Dentro y hacia afuera, es obvio. Un barrio aislado no va a cambiar el mundo, ni siquiera va a poder sobrevivir, porque las presiones que vienen desde afuera son múltiples, las violencias son enormes. Esas propuestas que tú ves de respuestas comunitarias en Ciudad de México están subordinadas a la lógica de acumulación del capital, ¿ya? Y son formas de sobrevivencia, no necesariamente gérmenes de alternativas civilizatorias, pero no podemos rechazarlas, no podemos minimizarlas, porque quién sabe si en esos espacios, a pesar de todas esas complejidades, se están construyendo otros mundos posibles. Ya, yo creo que en eso hay que trabajar, y ustedes en México tienen, tanto en Ciudad de México como en Oaxaca, en Chiapas y en otros lugares, respuestas maravillosas, igual que en el resto de nuestra América Latina, ¿ya? Pensemos en Bolivia, pensemos en el mismo país, Ecuador, en Chile mismo, y entonces esto nos lleva a algo que es fundamental. ¿Cómo construimos esos espacios de vida comunitaria en clave de tejer redes de resistencia y de reexistencia? Porque cuando muchas veces las comunidades, por ejemplo, indígenas en la Amazonía, están resistiendo a la actividad depredadora de la minería o del petróleo, no están solo diciendo no al extractivismo, sino que están diciendo sí a sus formas de vida y hacia la posibilidad de construir algo diferente, que no puede ser vendido desde afuera, desde arriba, sino que tiene que surgir desde abajo. Me parece muy bien lo que tú señalas, que el asunto no se resuelve solo con dar una respuesta al tema de la propiedad, estatizar los recursos naturales y creer que el mundo va a cambiar. Eso no es así. Eso es una tomadura del pelo, porque muchas veces hay empresas estatales que, levantando la bandera de la nación, del nacionalismo,
provocan tremendas destrucciones y terminan por romper la resistencia de las comunidades. Conozco muchos casos en Ecuador, en Bolivia y en otros países. Luego tenemos que comenzar a ser un poco más cuidadosos cuando nos vende la narrativa oficial falsas soluciones. Los automóviles eléctricos, por ejemplo. Esa no es una solución. Primero porque demandan una enorme cantidad de minerales con profunda destrucción. Y luego porque seguimos alimentando una suerte de dictadura del automóvil, ¿ya? Y cada nuevo auto que entra son menos posibilidades de una movilidad libre de la gente que no tiene automóvil. Yo conozco la Ciudad de México, donde tú vives y tienes mucha posibilidad de ratificar lo que estoy diciendo. En el transcurso de los años se ha ido limitando los límites de velocidad del transporte público, porque la respuesta es el auto individual. Esa no es la solución. Entonces ahí hay que trabajar. Y la gran pregunta es, que tú haces, y no tengo respuestas categóricas, ¿cómo obligar los cambios? Eso es difícil, eso es complejo. En primer lugar, deberíamos ser más responsables para elegir nuestros gobernantes, si estamos todavía en clave de nuestro sistema democrático representativo. Pero lo ideal sería ir construyendo también otras lógicas democráticas con la participación comunitaria. Lo que se vive, por ejemplo, en comunidades de los pueblos originarios, en los Andes y en la Amazonía, y en otras partes, lo mismo entre los zapatistas, es una lógica de buscar consensos desde abajo, desde la comunidad, para mandar obedeciendo el mandato de la comunidad. O sea, por eso hablo yo de una democracia radical. Y ahí también tenemos que hacer un esfuerzo para sintonizarnos con algunas luchas de carácter global. Por ejemplo, aprovechando lo que está provocando este rato en gran parte de América Latina y en otros países del planeta, una superación definitiva de los paraísos fiscales. Ese sería un aporte fundamental. Introducir un impuesto, como lo que se propone el impuesto Tobin de Attac a los flujos especulativos. Tener un esquema de Estado de Derecho para enfrentar la cuestión de la deuda externa, que es una estructura de dominación. Un tribunal para la deuda externa. Ir pensando ya en la desaparición de estos organismos que tanto daño nos causan, como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, y proponer alternativas. Son, creo yo, algunas ideas gruesas en las que hay que trabajar. Pero insisto, y coincido contigo, hay que resistir y hay que proponer. No solo hay que protestar, sino que hay que construir otras opciones en distintos niveles escalares de acción. Donde podemos actuar aquí y ahora es en nuestra comunidad. Pero eso no basta y no es suficiente. Y tampoco podemos aceptar que las soluciones son individuales. No niego que cada uno de nosotros tendrá que cambiar su forma de vida, pero eso no va a ser suficiente para resolver los graves problemas que tenemos. Ojalá algún día, César, cuando comience una movilización para enfrentar, por ejemplo, un proyecto extractivista o de energía eólica supuestamente alternativa en alguna región de nuestra América, dé lugar a procesos de solidaridad para ir tejiendo las redes profundas de construcción de otros mundos, desde las resistencias y desde las reexistencias. Sí, bueno, creo que es muy importante efectivamente, como para ir concluyendo y resumiendo, finalmente ubicarnos. O sea, necesitamos efectivamente difundir un diagnóstico, porque hay confusión, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo que el planeta muera? ¿Qué es lo que está haciendo que nuestras democracias sean simplemente inútiles? ¿Qué es lo que está haciendo que la desigualdad se exacerbe cada vez más? Y hay mucha confusión en muchos sectores. Por supuesto, los grandes movimientos y los grandes sujetos sociales que están constituyendo alternativas y resistencias tienen ya claro este diagnóstico, pero una buena parte de la población no. Y creo que es importante difundir precisamente nuestro diagnóstico sobre el capitaloceno, sobre las falsas soluciones ambientales, el capitalismo verde y las falsas soluciones individualistas, que efectivamente se han instalado en el imaginario de muchas capas sociales como si esa pudiera ser la única posibilidad de acción. Entonces, tenemos una gran tarea divulgativa de convencer, diagnosticar, dar cifras, difundir lo que está sucediendo. Por el otro lado, efectivamente necesitamos agrupar, aunque eso está creciendo, cada vez hay también mayor claridad entre muchos sectores juveniles, urbanos, etcétera, donde está claro que las grandes corporaciones son grandes agentes del capitalismo que es necesario detener, bloquear, obstruir.
bloquear, descarrilar por su lógica acaparadora, explotadora, y que concentra no solo recursos y explotación humana, sino poder. Es decir, como grandes agentes de poder hoy del capital, y que por eso también nuestros gobiernos han quedado a veces a regañadientes, pero a veces también coincidiendo con los grandes intereses de las corporaciones. Creo que ahí hay un enorme campo de acción donde hay muchísima gente que está dispuesta a actuar, que está dispuesta no solo a protestar, sino a señalar, denunciar, ¿no? Participar activamente para detener estas lógicas depredadoras, estas lógicas de muertes. Y por último, las menos conocidas, pero curiosamente son esos otros mundos posibles, son las que tenemos no solo que difundir, acompañar, fortalecer, sino aprender. Hay una arrogancia desde el mundo científico, desde lo urbano, desde las posiciones de clase, en el sentido de que no podemos aprender de las prácticas de los pueblos, las comunidades y de los más pobres. Me parece que ahí hay enormes posibilidades. Cruzados, sí, reconociendo sin romantizarlas, y esto es importante. También hay un sector que a veces romantiza estas alternativas, porque están cruzadas, como todos estamos cruzados por el colonialismo, por las relaciones patriarcales, por las relaciones de poder que son contradictorias también al interior de las comunidades, que son alternativas políticas y productivas. También hay poder y hay que luchar contra esos procesos, descolonizando, despatriarcalizándonos. Pero aprender de esas prácticas implica pensar y abrir. Y creo que yo siempre pienso, y con eso termino, cuando veo este mundo desgarrador que está haciendo, que es producto de la lógica de la máxima ganancia y del capitalismo, siempre recuerdo como que en este momento que estamos hablando, hay comunidades que están haciendo en la montaña de Guerrero sus propias radios comunitarias, que en este momento debe haber una asamblea del movimiento Sin Tierra pensando cómo detener a los agrotóxicos y producir de manera orgánica, que en este mismo momento debe haber comunidades y mujeres discutiendo sobre cómo defender las semillas en la India, que en este momento mismo que estamos hablando hay comunidades planeando una toma territorial en la Araucanía, en el Gualmapu, del pueblo mapuche, para recuperar sus tierras ancestrales. Y entonces creo que uno empieza a pensar que la posibilidad de la salida del capitalismo y de su resistencia y de las alternativas es posible. Desde nuestra perspectiva urbana, individualista, se cierra el mundo. Simplemente el mundo de los poderosos es tan grande y tan poderoso que no hay manera de combatirlos. Pero cuando uno piensa en esta multiplicidad de tiempos y espacios que están a la vez construyendo otras formas de vida, resistiendo a veces sin grandes recursos más que la dignidad, los saberes de los pueblos y la organización comunitaria, entonces uno puede empezar a pensar que las alternativas al capitalismo son posibles. También me gustaría concluir rescatando algo que señaló César. No hay espacio para la arrogancia. No hay espacio para las ortodoxias. No hay espacio para personajes iluminados o caudillos. No hay espacio para seguir engañando a la gente, confundiendo a la gente, desinformando a la gente, ofreciéndoles el paraíso, cuando en realidad lo que se hace es profundizar un mundo cada vez más complejo, cada vez más injusto, cada vez más invivible para la mayoría de habitantes del planeta. Las alternativas están ahí. Si me permiten los amigos de la cátedra, quisiera promocionar un libro que lo vamos a presentar también en Bolivia. Este es el Pluriverso, el diccionario del postdesarrollo, que esta es la edición que fue publicada en Perú y en Bolivia con el CEDIP. Un libro que lo vamos a discutir acá. 120 personas escriben en este libro, 110 artículos, aportes que tienen que ver en gran medida con alternativas viables en marcha. Porque, como decía alguien, si hacemos figurativamente hablando un poco de silencio, vamos a oír ese futuro, ese pluriverso, respirar y actuar. La gran tarea es cómo nos aproximamos en un ejercicio de humildad, sin romantizar, coincido totalmente con César, sin idealizar ninguna de estas soluciones, y cómo hacemos algo que me parece a mí básico y fundamental: recuperar la política, porque parte de la dominación asoma por el desprestigio a la política, cuando lo indispensable es la política. Entendamos que el peor analfabeto, como decía Bertolt Brecht, es el analfabeto político, aquel que hincha el pecho y dice que odia a la política. Ese pobre personaje no sabe
que de decisiones políticas depende si puede tener alimentación, escuela, salud, vivienda. Y política comunitaria es quizás la forma más noble de hacer política, porque sintonizarse con los vecinos, recuperar todo lo más próximo, pero sin perder de vista los otros ámbitos de acción de la política. La política a nivel municipal, a nivel de las provincias, a nivel del Estado Nacional y a nivel del mundo en general. Creo que ese es uno de los grandes retos. Vuelvo a agradecer por la invitación a los amigos y amigas de la Cátedra Libre Marcelo Quiroga Santa Cruz y sobre todo por la oportunidad de haber escuchado de viva voz a César. Me inspira, César. Gracias por todo lo que has dicho. Muchas gracias a usted, lo admiro mucho también. Y que muchas gracias a la cátedra por este espacio y esperamos que sirva para luchar, para imaginar otros mundos. Así es. Otros mundos posibles, donde todos podamos vivir con dignidad, humanos y no humanos.